¿Qué tal? Hoy te voy a explicar un problema de termodinámica, también tomado en un examen, eh, que dice algo así. Vos tenés una evolución de un gas ideal que tenés, sería un milimol, sería 10 a la menos 3 moles de un gas ideal que va evolucionando. Primero por una isoterma, después por una adiabática y después por una isocórica. O sea, temperatura constante, presión constante y volumen constante. O sea, hace esta evolución. Entonces te está preguntando, a ver, ¿cuál es el intercambio de calor durante la evolución desde B hacia C y hasta A? Y después la variación de entropía del gas en la parte de la isoterma. Entonces, acá hay varias opciones. Yo agregué una pregunta más que la voy a hacer después de hacer este problema, así con estos datos nada más, pero que por ahí te puede llegar a servir si te dan además la información si es monoatómico o diatómico. Después te explico por qué me daría, sería importante. Que es completar esta tabla, que es una tabla donde necesito todos los datos y cuando tengo un problema donde no tengo todos los datos, a veces es piola saber cómo hacer para completar todo, para poder aplicar las fórmulas. Eh, Te aclaro que en este problema no es necesario, se puede hacer tranquilamente sin la necesidad de tener todos los datos de presión, temperatura y volumen, pero a veces es importante y bueno, ya que estoy haciendo este problema, bueno, voy a tratar de explicártelo. Y la segunda cosa que en general tenés que tener en cuenta es la siguiente tabla, que la voy a poner acá, que si te interesa, quizás sea importante que la copies, que es lo siguiente. Vos tenés procesos que son isotérmico, isobárico, isocórico y adiabático. Acuérdate, isotérmico es temperatura constante, son las que te dan el dibujito tipo así, viste que baja de esta manera. Los isobáricos, si vos haces presión, siempre estoy hablando de que en este eje pongo presión y en el otro eje pongo volumen, ¿no? Las isobáricas son las que son rayas horizontales en ese tipo de esquema, o sea, son cosas así. Y las isocóricas son las que son a volumen constante, son las rectas verticales. Y las adiabáticas son parecidas a los gráficos, son parecidas a las isotérmicas, pero lo que se mantiene constante es un poquito más empinado. Lo que se mantiene constante en las adiabáticas es el calor, no la temperatura. Acá es la temperatura, acá es la presión y acá es el volumen. Entonces, el calor, si bien probablemente te hayan dado las fórmulas para sacar el calor, pero básicamente siempre se llegan a estos resultados en los gases ideales. Y por ahí es piola que lo sepas, porque por ejemplo, si vos sabés que te piden una evolución isotérmica y entre el punto A y el punto B, vos lo sacás con esto, con esta fórmula. El trabajo lo sacás con esta fórmula. La variación de energía como SB, número de moles por CB por delta T, si delta T es cero en la isotérmica esto va a dar cero. Y la variación de entropía es la variación del calor dividido la temperatura, o sea que sería esto, te quedaría así. Y de la misma manera puedes sacar isobárica, ¿ves? El trabajo es P por delta B, que esto es fácil de sacar, podés calcular el área debajo de la curva directamente mirando. Y tenés la variación de energía interna y la variación de entropía. O sea, si podés, tabulalo, porque así es mucho más fácil hacer los problemas. En general, este justo no, pero la mayoría de los problemas sí directamente decís, tengo una evolución isocórica de un gas monoatómico y quiero saber el calor. Entonces voy acá, me fijo cuál es la fórmula, la aplico y chau. ¿Ves? Quiero la variación de entropía, voy, la aplico y chau. Después, otra cosa, yo estoy usando que la variación de energía interna es calor menos trabajo. Es decir, cuando yo le entrego calor a un sistema, estoy pensando que cuando le entra calor es positivo, cuando libera calor es negativo.
Y trabajo, si el gas está ejecutando un trabajo, ¿ves? O sea, el gas entrega el trabajo sería positivo. Y si el gas recibe el trabajo, a ver dónde lo dejé, sería negativo. Entonces, bueno, eso me parece que te lo voy a anotar. Bueno, acá te lo anoté. Si él recibe el calor, es positivo. Si entrega, es negativo. Porque si recibe calor, aumenta la energía interna. Como que las partículas vibran más. Si el sistema entrega trabajo, como acá hay un menos en la fórmula, si el trabajo es positivo, vos le estás restando energía interna. Si le entregás trabajo, o sea, si el sistema recibe el trabajo, vos se lo estás dando, es negativo, entonces acá te queda un más y aumenta la energía interna. Después, otra cosa que tenés que saber en este tipo de problemas es que puede ser, generalmente trabajas con gases ideales porque vas a usar la fórmula de gases ideales, esta o esta, dependiendo que te convenga. Acá actúa número de moles. La constante en este caso es 8,31 Joule, Kelvin mol. No es digamos, se puede usar 0,082 litro atmósfera grado Kelvin mol, pero esa en general tengo que pasar todas las unidades. O sea, te conviene trabajarla con este sistema de unidades. Después, los gases, si son monoatómicos, el calor, digamos, el calor molar a volumen constante sería 3 medios de R, donde este es R, este numerito, y el calor a presión constante sería 5 medios de R. Entonces, si es diatómico serían 5 medios, 7 medios. Y todo se trabaja en Kelvin. Eso fue una especie de pantallazo de lo que vas a usar. Yo me lo machetearía, ¿no? Para que lo tengas siempre a mano. Después, ¿por qué te decía que vamos a volver al problema? En este problema no es necesario armar todos esos datos porque me dice un pequeñito detalle, que es que la variación me pide una variación de calor entre este punto y no me dice en ningún momento que el gas es monoatómico, que el gas es diatómico, o sea que yo no puedo usar las fórmulas que te mostré recién. Entonces ahí tengo que pensar a ver qué condiciones tengo. O sea, no puedo hacer tanto cálculo. Entonces, si yo me fijo, si yo tuviese un ciclo completo, la variación de energía interna es un gas ideal que evoluciona reversiblemente. Bueno, en esos casos la variación de energía interna total de este proceso va a ser cero. Y además sé que en una evolución isotérmica también la variación de energía interna es cero. ¿Ves? Eso lo teníamos acá, en las formulitas estas que yo te había dado. Isotérmico, acá, variación de energía cero. Anótate que en el ciclo completo esto es cero y esto es cero, ¿no? Si es gas reversible, bla, bla, bla. Bueno, entonces, como yo tengo que la variación de energía interna, la quiero desde acá hasta acá, esta parte es isocórica y esta parte, adiabática y esta parte es isocórica. Entonces, voy a tener que la variación de calor entre B y C menos la presión que voy a tener entre B y C, que se mantiene constante, sería la presión de B, por la variación de volumen, esta sería la parte de esta rayita, esta parte de mi evolución. Y la otra evolución que va entre este punto y este punto es isocórica. Entonces, en ese caso, el trabajo es cero, ¿viste? Porque no depende del volumen, se va la parte de volumen. Entonces, fíjate que esto lo puedo calcular, porque la presión de B y de C es la misma y es 2 kilopascales. Y la variación de volumen sería esta resta, 6 menos 2. Entonces, este es un número, es el único número que puedo calcular por los datos que tengo. Y lo que me pide es justamente esta suma, que es el calor entre B y A. O sea, la suma de esto más esto es lo que me está pidiendo. Entonces despejás de acá, pasás de miembro y podés calcular la variación de calor entre este punto B y este punto A. Bueno, entonces, haces esa cuenta y haces un pequeño detalle que no te dije, pero yo lo escribí porque tengo kilopascal y litro.
Kilopascal y litro no es ninguna unidad de las que yo necesite, no es MKS, pero fíjate que cuando yo digo, bueno, yo lo quiero pasar a pascal metro cúbico, entonces, ¿qué ocurre? El pascal, kilopascal es 10 a la 3 pascales, o sea, 1000 pascales. Y el litro, o sea, un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, si yo hago la cuenta, este 10 a la 3 con este 10 a la menos 3, se iría y me daría lo mismo que si yo lo hubiese hecho sin pensar la cuentita, y me va a dar en joule, me pasa la MKS directo. O sea, kilopascal por litro, la multiplicación me da joule. Puedo no hacer la cuenta, ya tenerlo como un tip. Bueno, ¿qué otra cosa? Me pedía también, la pregunta B era la variación de entropía entre A y B, entre A y B. O sea, me estaba pidiendo la variación de entropía en la zona isotérmica. Entonces, voy a las fórmulas, a ver si la puedo calcular. Acordate que no tengo muchos datos. Y me fijo que necesito, bueno, N, que es el número de moles, RT y los dos volúmenes. Esos los tengo como datos. Entonces, vamos a hacer la fórmula. A ver si... Acá está. Bueno, aplico la fórmula de variación de entropía. Y, bueno, directamente haces la cuenta y te da esta variación de entropía. Vamos a analizar un poquito qué me dieron las cuentas. Acá el calor en esta parte me dio positivo. Y esta, digamos, es una evolución que me da un calor positivo, mientras que, bueno, la variación de entropía en la otra parte me da negativa, también es razonable, ¿no? Porque estoy en una zona donde está perdiendo calor. Después, hay un detalle antes de que termine el video, pero te lo quería explicar, porque a veces uno necesita calcular datos que ahí no estaban. ¿Cómo llenar una tablita de este tipo, ¿no? Esta es algo que puedo sacar a partir del gráfico usando las fórmulas, por ejemplo, P por B en RT, porque me dan los datos de los moles, me dan las presiones, los volúmenes. O sea, fíjate, por ejemplo, en el punto C, que es el primero que tomé, que es el punto C, que está acá, vos tenés tanto el volumen como la presión. O sea, 2 por 2, 4 te daría 4 joule. Espérate, Pascal por sí. Te daría este punto y no tenés la temperatura. Entonces vos podés ir a la fórmula de gases, la aplicás y sacás que la temperatura... Bueno, lo mismo puedo hacer con la presión, el volumen de B, que son datos también, y puedo sacar la temperatura de B. Acá me faltó... no, acá está. Vas haciendo las cuentas, más allá de lo que te dan los resultados. Fíjate que simplemente estoy usando los datos del gráfico, ¿no? de este gráfico, para sacar tanto la temperatura de acá como la de acá. La de acá no necesito sacarla porque como esta es una isoterma, la temperatura de A va a ser igual a la temperatura de B. Y lo que puedo sacar es la presión de A. Y de vuelta utilizo la misma fórmula con los datos de temperatura. Esta temperatura, que es la de A, también es la de B, la habíamos sacado antes. Entonces ahí sacás la presión del punto A. Bueno, creo que eso es todo para este video, espero que te sirva. Voy a ver si tengo tiempo y hago algún otro.